Vamos a hablar de quién soy realmente, un tema muy importante para la filosofía y por ende para el ser humano. Así es, Junior. Esta pregunta que parece tan sencilla, tan obvia, ¿no? ¿Cómo me vas a preguntar quién soy? Soy Milagros. Pero en realidad tiene una profundidad que seguramente tú ahora nos vas a poder conversar acerca de lo que la filosofía nos enseña. Sí, es un tema bastante interesante a analizar y desde la perspectiva de la filosofía clásica, la filosofía que propone Nueva Acrópolis, lo primero que tendríamos que considerar es que el ser humano es parte de la naturaleza. Y todo lo que pasa en la naturaleza de alguna manera también pasa en el ser humano. En la antigüedad de Milagros pensaban, por ejemplo, que el número 7 era un número que regía continuamente a la naturaleza. No sé si tú has escuchado alguna vez un poco sobre eso. Es un número esotérico, misterioso. Sí, un número misterioso. Decían en la antigüedad que la naturaleza se rige en base a leyes, que no son solamente leyes físicas. Nosotros actualmente conocemos de leyes físicas como la ley de la gravedad que describe muy bien Newton, sino de leyes que van más allá de lo físico, se aplican en lo físico, pero van más allá de lo físico. Y decían que el número 7 era a la manera de una ley que estaba presente en la naturaleza. De ahí los 7 colores del arco iris, Las siete notas las musicales, 7 notas ¿verdad? musicales, por ejemplo, que son fundamentales. Que claro, si bien algún músico que esté escuchando esto puede decir en realidad son 12 o son muchas más o muchas menos, pero las estructuramos para entenderlas y trabajar con ellas a nivel del número 7. Y decían que en la antigüedad estas escuelas de filosofía que el ser humano, al ser parte de la naturaleza y del universo, se rige también por la idea del número 7. Y cuando trataban de explicar qué es el ser humano, quién soy realmente, esta pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida, decían que para responder teníamos que aplicar también la ley del número 7. De tal manera que el ser humano se podía dividir en 7 aspectos. Vamos a explicarlos brevemente desde lo inferior hasta lo que podemos llamar lo superior. Lo primero, el primer aspecto que conforma al ser humano es el aspecto físico, es el aspecto más concreto, el aspecto más denso, el que conocemos perfectamente porque nos levantamos todos los días, nos vemos en el espejo y vamos conociendo nuestras características físicas. Pero ¿somos realmente el cuerpo físico? No sé, Mili, si tú has percibido cómo es que tu cuerpo físico ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿tú qué diferencias notas en tu cuerpo físico desde que eras pequeña hasta De ahora? bebé era gordita, imagínate. Así eras gordita. Imagínate, y sí, y bueno, siempre alta para el común de mi promoción, digamos, pero sí, han habido variaciones de peso, de característica, incluso el color de cabello, antes era un poco más claro y cosas así. Ha cambiado tu cuerpo físico como el que de todos nosotros. Sin embargo, sentimos que somos nosotros. ¿Quién es ese yo que siente que más allá de los cambios, de las características físicas, sigue estando allí? Incluso cuando uno ve una foto de sí mismo, uno coge una foto de cuando tenía 4 años, 5 años, 15 años, nota los cambios, las diferencias, algunos con agrado, otros con cierta nostalgia, pero ha habido cambios, pero sentimos que hay una identidad, algo que permanece. El segundo aspecto que conforma al ser humano es el aspecto energético, el aspecto de la vitalidad, la energía que recubre al ser humano. Te haría la misma pregunta, no sé si tú sientes cómo se van dando estos cambios de energía, no sé si a lo largo de un solo día tú percibes en qué momentos tienes más vitalidad, en qué momentos menos, o a lo largo de cómo han ido pasando los años, si eres capaz de identificar en qué momentos de tu vida ha habido mayor presencia y vitalidad, disminución de esta. ¿Tú lo Claro. notas? Sí, cuando éramos jóvenes nos trabajábamos hasta muy tarde, hasta las 2 de la mañana y al día siguiente estábamos tempranísimo igual y no pasaba nada. Pero ahora ya que estamos un poco más adultos, esas amanecidas, digamos, ya nos pasan factura, ¿no? Sí, y es algo que cambia. Y también, más allá de la edad que uno puede tener, en un solo día a veces uno despierta y siente que tiene una energía para hacer todo, y hay días que nos despertamos y más allá de que hemos dormido bien, sentimos que no hay tanta energía para hacer las cosas. Hay gente que más allá también de la edad tiene una vitalidad tremenda. Yo Así conozco es. una persona que es médico que tiene una energía que parece inagotable. Y también hay gente joven que va con las justas por la vida como si no tuviera mucha Sí, energía. realmente.
Es un aspecto al que no estamos tan acostumbrados a conocer, pero que podríamos también hablar un poco más en su momento. El tercer aspecto que conformaría al ser humano sería la parte emocional. En este aspecto se involucrarían todas nuestras reacciones emocionales y afectivas, desde las más instintivas, impulsivas o incluso básicas que la psicología actual relacionaría con las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la cólera, el miedo, hasta las manifestaciones afectivas más elevadas que puede tener un ser humano, como los sentimientos en relación a las personas que nos rodean, pero también los sentimientos relacionados con la belleza, el amar las cosas bellas, el amar las cosas buenas, es algo que también podemos hablar en su momento. Y te preguntaría nuevamente sobre esto, Milagros, si es que tú eres consciente de cómo se manifiesta este mundo emocional en ti. Sí, a lo largo del día realmente encuentro que uno puede cambiar de estado emocional varias veces, ¿verdad? Nos podemos levantar muy alegres, pero de repente escuchamos las noticias y nos da cólera algo, o tal vez vemos las redes sociales y por ahí encontramos algo chistoso y entonces nos volvemos a poner alegres, ¿no? O recibimos una noticia tensa, ¿no? Algún plan que tiene que apurarse, plasmarse, entonces nos ponemos estresados. Pero bueno, claro, también ahí hay un ejercicio de nuestra voluntad para poder equilibrar un poco nuestras emociones, ¿verdad? Sí. Ahora, generalmente cuando se habla de conocerse a uno mismo, la mayoría de personas lo suele relacionar solo con este vehículo. Piensan que conocerse a sí mismo es conocer mejor cómo se expresan mis emociones, cuáles son las emociones que se descontrolan más fácilmente, qué aspectos de la vida llevan a que mi aspecto emocional, mi cuerpo emocional entre en crisis y cómo puedo empezar a controlarla. Y todo eso está bien y de hecho es necesario, de la misma manera que es necesario educar a nuestro cuerpo físico y conocer cómo es nuestro cuerpo físico, de la misma manera que es necesario conocer cómo son esos ciclos energéticos que va teniendo el ser humano, es súper importante conocer nuestro cuerpo emocional, pero podemos caer en un error si pensamos que por conocer al mundo emocional estamos conociendo quién soy realmente. Porque no sé si te has dado cuenta de esto, no sé si tú lo experimentas así. Cuando tú te sientes triste, tú dices, ¿yo soy la tristeza? O dices, yo me siento triste o yo estoy triste. Cuando Claro. estás alegre, dices, ¿soy la alegría? O dices, yo estoy alegre o yo siento alegría. ¿Quién es ese yo que siente? ¿Quién es ese yo que siente la tristeza? ¿Quién es ese yo que siente la cólera? ¿Quién es ese yo que se siente abatido? Porque de alguna manera identificamos que hay algo en nosotros que experimenta la emoción, pero ¿quién es ese que está experimentando la emoción? Y bueno, llegaríamos al cuarto aspecto que conforma al ser humano, que uno podría decir, ahí está la respuesta, ¿no? La mente, yo soy la mente, yo soy mis pensamientos, soy mis ideas, porque precisamente este cuarto aspecto, este cuarto cuerpo del cuerpo del ser humano, estaría en relación a el aspecto de la mente. De una mente en particular, la mente que desea, la mente que está muy llena de deseos, que no son malos necesariamente, pero es esa mente que piensa en función a las cosas que desea. Por ejemplo, no sé si es que a ti te apetece ir especialmente a algún lugar de viaje que no conoces todavía. ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, el lugar al que me moría por ir es a Egipto y felizmente ya fui, cumplí ese sueño. Pero, a ver, me gustaría conocer China, por ejemplo, Japón, el Oriente. Ok, ¿te gustaría conocer la China? Sí. Y si yo te pregunto si tienes que ponerte un plazo como máximo, ¿en cuántos años tendrías que estar en China o en Japón? Máximo en 5 años. Como máximo en 5 años. Sí. Me imagino que a partir de eso tu mente empezaría a pensar y a organizar, diría necesito comprar estos pasajes, hacer un presupuesto, quizás aprender algunas palabras vamos a ponernos en el caso de Japón, aprender un poquito de palabras en japonés, un poco de su cultura, de su tradición, de cómo ven ellos la vida, hacer un itinerario de qué lugares me gustaría conocer de Japón, y tu mente empieza a pensar y a pensar y organizar y estructurar, pero está en relación a un pensamiento que parte de un deseo, que en este caso es un deseo, podríamos decir que es bueno, porque no todo lo que deseamos es bueno. Hay gente que desea hacer el mal, desea vengarse y su mente también empieza a funcionar de una manera súper organizada para cumplir con ese deseo.
Cuando nos despertamos en la mañana y nos ponemos a pensar en el día que vamos a tener, está presente la mente, pero generalmente en relación a las cosas que deseamos, vamos a ponernos en la idea de que son buenos deseos que tenemos para nosotros mismos o para nuestro entorno, pero es un pensamiento relacionado a los deseos. Sin embargo, no sé si cuando tú hablas o internamente conversas contigo misma, tú dices, yo soy el pensamiento, o dices, yo pienso que, ¿no? Yo creo que. ¿Cómo lo dices tú? Yo pienso que, por lo general. ¿Verdad? Yo Ujú, pienso que. Y ujú. vamos sobre la misma pregunta. ¿Quién es ese yo que piensa? Porque no digo soy mis pensamientos, sino yo que soy algo más, que intuyo que hay algo más, está pensando. Así es. Y en algunos momentos, cuando la mente tiene una especie de división en la que piensa en algo y piensa en otra cosa, e incluso a nivel de los deseos, desea una cosa y desea otra cosa y que a veces parecen contradictorias, yo creo que si nos ponemos a pensar, a sentir con un poco más de profundidad, vamos a experimentar esa sensación de que hay algo que piensa de manera contradictoria y siente, pero que no son los pensamientos en sí mismos, sino que es algo que está atrás de todo eso, Es que alguien. experimenta, un alguien Ajá. que seríamos nosotros mismos, o sea, el quién soy realmente, eso que está mucho más atrás, que es lo que está pensando, sintiendo, el que está experimentando los cambios, el que se preocupa, pero algo que está un poquito más atrás. ¿Tú has sentido, has tenido esa sensación? Sí, claro, porque a veces incluso nos damos cuenta de que esa idea que a veces defendíamos con tanta pasión, de pronto al aprender más nos damos cuenta que estaba equivocada y la cambiamos, Sí. ¿verdad? O alguien viene, nos habla, si estábamos tristes, ya no nos sentimos tan tristes, pero experimentamos el cambio de las emociones, de los pensamientos, pero ¿qué es? ¿Quién es ese que está más atrás? Te digo esto porque quizás ahí podemos encontrar un punto diferencial entre el planteamiento filosófico y el planteamiento psicológico. No porque el planteamiento psicológico sea malo, sino que llega hasta un punto. Conocerme psicológicamente, quién soy yo psicológicamente, quizás iría hasta la exploración de mis emociones, de mis pensamientos, de mis características de personalidad, de mi Mi temperamento, temperamento, ajá. que es muy conocido actualmente. O sea, puedo llegar hasta ese punto y estaría bien porque es necesario. Pero la filosofía siempre es profundidad y trata de ir a lo que está más atrás, a lo que no es tan visible. Nos quedarían tres aspectos más en el ser humano porque habíamos empezado este podcast comentando que en la filosofía clásica se habla de que hay 7 aspectos que conforman al ser humano. Estos 4 primeros aspectos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional y nuestra mente llena de deseos, corresponderían a vehículos que tiene la personalidad. De hecho, cuando se habla de esto en el mundo oriental, específicamente en la India, a cada uno de estos cuerpos se les añade la palabra Sharira, ¿no? Stula Sharira, Prana Sharira, Linga Sharira. Y la palabra Sharira se traduce en el idioma español como vehículo. Y yo más bien te preguntaría, ¿qué es un vehículo y para qué usamos un vehículo? No sé cómo has hecho tú para llegar acá. Sí, con un vehículo que se tardó un poco, pero llegamos. Sí, efectivamente un vehículo sirve para trasladarnos desde un punto a otro, que viene a ser nuestro objetivo. ¿Verdad? Hay un pasajero que va en ese vehículo que al final lo transporta, lo conduce de un lugar a otro. Precisamente en Oriente decían que esos 4 aspectos que conforman al ser humano no son el ser humano en sí mismo, sino que es el vehículo que sirve para que el ser humano, lo que realmente somos, pueda desplazarse en la vida enfocado en un sentido. Y que quizás el problema, lo que se ha perdido cuando la filosofía se va desligando de la vida, es que nos enfocamos solamente en el vehículo. Muchos de los que nos están viendo en este momento, escuchando, seguramente tienen un automóvil, o tienen una moto, o tienen un scooter, o tienen una bicicleta, o viajan en avión, en tren, en el metro, en un bus. Y todos sabemos que el vehículo es importante y cuanto mejor esté el vehículo, estupendo. Uno si tiene su auto, cuanto mejor esté el auto, más cuidado, estupendo porque nos permite llegar al destino prefijado. El error estaría en si nos enfocamos solo en el vehículo y nos olvidamos del pasajero interno
que es lo verdaderamente importante. Imagínate, Milagros, por un momento, ¿no? Que tú te compres un auto que esté en óptimas condiciones, el carro del año, la mejor marca, los super colores, su sistema por dentro espectacular, todo de cuero, el salón de lujo. Pero imagínate que tú, como la pasajera, estés prácticamente a punto de morir, o sea, sintiendo que estás descuidada y olvidada. Y un poco eso es lo que pasa ahora, que nos enfocamos en el vehículo que tenemos, pero descuidamos a ese pasajero misterioso y lo descuidamos tanto que ni siquiera lo conocemos. Que sentimos que está ahí, que sabemos que está ahí, que intuimos que hay algo más, pero luego lo olvidamos. Claro, confundimos el vehículo con nuestra verdadera identidad, digamos. Sí. Y vamos a dejarlo así a manera de pregunta abierta para los que nos ven y nos escuchan, porque a lo mejor pueden empezar a reflexionar al respecto y en otro podcast podríamos hablar un poco de este pasajero misterioso, pero ¿quién es ese pasajero misterioso que usa esos vehículos para recorrer el sentido de la vida? Eso es lo que quiere responder la filosofía. Y al encontrar esa respuesta, quizás encontremos también cuál es ese sentido para vivir, que complementaría perfectamente esos vehículos, esos 4 aspectos que conforman nuestra personalidad, lo armonizarían, pero sentiríamos que la vida tiene profundidad, tiene un sentido y alcanzaríamos algo que creo que consciente o inconscientemente la mayoría buscamos, trascender a través de la vida que llevamos. Y te lo dejo también a ti, Milagros, para que lo vayas pensando. ¿Quién es ese pasajero misterioso que está ahí atrás de todo, que siente y que piensa?